Hola, buenas todas, todes. Quisiera hacer este video para sistematizar un poquito las últimas ideas que coloqué en la sesión que tuvimos sobre raza y racismo para que lo tengan más sistematizado y permita, digamos, un análisis mucho más complejo en términos de la raza y el racismo. Entonces, voy a compartir la pantalla para que tengan por lo menos este material y les sirva para los análisis que van a hacer en torno al tema del racismo. Vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a comenzar un poquito haciendo un poco de el ejercicio que vamos a tener en el momento que vamos a trabajar la próxima sesión. Entonces, lo primero que quiero plantear son algunas premisas que han colocado algunos autores y autoras que me parecen importantes. Lo primero es que, según Arias y Restrepo, es importante hacer una distinción entre los hechos históricos y sociales de la raza, eh, en su doble dimensión, tanto como palabra como concepto, porque bueno, la gente se pregunta qué es la raza, ¿no? Podemos hacer un análisis como concepto, como categoría analítica, que nos permite analizar los procesos de racialización, pero también está la palabra y está el concepto. Entonces yo creo que es importante hacer una distinción en ese sentido, ¿no? Lo otro es lo que dice Marisol de la cadena, ¿no? Que hay elementos que componen, digamos, el concepto mismo que son anteriores a su emergencia. Por ejemplo, hoy podemos analizar cómo se entendió la raza en el siglo XV, siglo XVI, etcétera. Probablemente no se haya utilizado como lo entendemos hoy, pero es importante hacer un rastreo en ese sentido, y hacemos también anacronismo, ¿no? Cuando analizamos la raza en este momento, yéndonos al pasado, pues tenemos también que tener en consideración eso, cómo hacemos muchas veces un análisis de la raza cuando probablemente en algún momento nos haya utilizado el concepto, pero eso es importantísimo. Y el otro elemento es cómo cuando hablamos de cultura, no necesariamente hablamos solamente de cultura, sino que el tema de raza y el racismo está implícito en esto, ¿no? Entonces esas son unas premisas importantísimas porque nos permite realmente historizar tanto el concepto como la palabra, como también la categoría analítica. Entonces, en el texto de Max Herring, por ejemplo, que teníamos para la sesión anterior, él analiza cómo fundamentalmente en los siglos XIV y XVII, el concepto que podríamos hacer el anacronismo sobre la raza estaba muy ligado al tema de la pureza de sangre, fundamentalmente en España. Esto tiene que ver con hechos concretos, por ejemplo, cómo hubo una actitud contra los judíos en la península ibérica desde el 1391, donde se establecen lo que son los estatutos de limpieza de sangre por parte del Consejo de Toledo en 1449, ¿no? Y en estos siglos que aparecen aquí, y lo importante aquí era que esa exclusión estaba basada en evitar lo que era la sangre judía, ¿no? Para los cristianos, sí, para los cristianos fundamentalmente la sangre judía se representaba la herejía, una tacha, una máscula, donde entonces se prohibía una serie de cuestiones a las personas judías, por ejemplo, el acceso a las instituciones. Y a partir de ahí, entonces, se define lo que es el antijudaísmo religioso. Es decir, son los cristianos con base
a esta concepción de lo que eran los judíos y lo que era la pureza de sangre, que se establece una discriminación, una exclusión, pero posteriormente eso se transformó en lo que se llama el antijudaísmo religioso racial. Es decir, hay una mezcla entre la cuestión racial o racializada con base a la pureza de sangre y la cuestión religiosa. Entonces, podemos caracterizar este periodo, que es lo que Max Hering sustenta, como un antijudaísmo religioso que pasa a un antijudaísmo racial, ¿no? En Francia, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII era muy importante el tema de lo que representaba la nobleza, ¿no? Según el antiguo régimen, y cómo se establecían unas diferencias sociales con base a la sangre y el linaje en este caso, ¿no? Entonces, aquí la herencia, por ejemplo, representa una cuestión importante porque constituye o construye un pasado común que es imaginado, ya lo sabemos, como por ejemplo las mismas naciones que vienen después. Y aquí los francos tienen la superioridad en ese sentido, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la estructura de la Francia feudal, donde el clero establecía, digamos, sustentaba la religión del Estado, la nobleza tenía los privilegios sociales e institucionales, y lo que se llamó el tercer Estado, que eran las personas que no tenían derechos, ¿no? Que no tenían privilegio. Por tanto, aquí el concepto de raza tiene que ver, o race, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con ese linaje y a qué lugar se pertenecía en esta estructura social que existía en este momento. Una fuente importantísima para esta clase, como vimos en el primer video, y es lo que apunta la opción de colonial o el grupo de colonialidad, fundamentalmente desde Aníbal Quijano, donde él dice que la raza fue un determinante para el eurocentrismo y para la colonialidad como patrón de poder. Es decir, es a partir de empezar a racializar a diferentes grupos, ¿no? En ese momento del colonialismo, pero que se extiende hasta el día de hoy, donde se establece una serie de jerarquías raciales, sociales, de sexo, etc. Y ahí es fundamentalmente en el siglo XV, en el siglo XVI, donde se establece una división mundial que está con base al trabajo. Y ese trabajo, si lo vemos, por ejemplo, en los indios, como le llamó Colón, fue también de explotación, y posteriormente los africanos y africanas que trajeron de África forzosamente, pues eso empezó a establecer una clasificación de la población, ¿no? Entonces aquí empieza con el argumento de la separación de un sujeto que se supone que no tiene razón o alma, que fue el primer momento donde se discutió, por ejemplo, si los indios tenían o no tenían alma. Y esto tiene que ver con que en ese momento la teología pues tenía digamos, era un sinónimo del saber en este momento, ¿no? Y luego, posteriormente, con la idea de la ilustración y eso, pues también se estableció como los africanos y africanas, digamos, traídos forzosamente, pues no eran humanos, ¿no? Entonces, la idea de humanidad y no humanidad aquí está fundamentada tanto en relación a los indios como también a los africanos y africanas esclavizados y esclavizadas. Entonces, eso va a ser un elemento fundamental también de cuándo comienza a establecerse la raza, que es un debate que hay todavía en parte de las ciencias sociales también, ¿no? Cuándo se puede hablar del racismo y cuándo no. Y acordémonos de la premisa que yo dije al principio. O sea, muchas veces el concepto, la palabra o la idea de raza no necesariamente ha tenido el mismo significado. Sin embargo, para nuestra historia es muy importante plantear cómo la idea de raza, que está asociada al tema del alma y no alma, al tema del color, empieza fundamentalmente en lo que se llamó América a partir del siglo XV y el siglo XVI. Hay una cuestión importantísima que deberíamos establecer y revisar,
y es cómo se fue instalando la ideología racista, donde la ciencia y la religión aquí tuvieron un papel fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, desde la religión, como decía Quijano, como ha dicho Quijano y han sustentado, digamos, otros autores y autoras, pues desde la religión el contexto fundamental fue la colonización y la esclavitud, precisamente, ¿no? Impuesta por Europa, tanto a América como también a África, y como les decía, pues aquí en la teología era el sinónimo del saber occidental. Entonces, hay un debate teológico que en el fondo era cuál era el origen de la humanidad, ¿no? Y de ahí entonces se empiezan a desprender una serie de teorías, algunas teorías que se llaman monogenistas, otras que son poligenistas, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿no? La teoría monogenista, por ejemplo, que está basado fundamentalmente en el libro del Génesis, ha señalado que todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, pero sin embargo no es solamente esta enunciación, sino que había detrás de todo eso. Una cuestión que hay detrás que todavía se mantiene es que se asume que Adán y Eva habían nacido blanco a la imagen de Dios, y esta imagen de Dios es construida, ¿no? Precisamente por la religión judeocristiana que se estableció violentamente desde Europa. O sea, se supone que nadie ha visto a Dios, sin embargo, en la representación que se tiene de Dios, pues es blanco, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empezó a decir cómo esas pigmentaciones que eran más oscuras de piel eran degeneraciones fruto del ambiente. Y esto es importante porque el concepto de degeneración va a marcar, como ustedes van a ver, las otras teorías, ¿no? Quién se va degenerando, quién se va poniendo más oscuro, que tiene que ver también con quién es más perfecto, ¿no? Se supone que en esta idea Dios es el perfecto y por tanto si Adán y Eva habían nacido a su imagen, pues también eran blancos, ¿no? Y esos eran los perfectos. Ahí se va estableciendo entonces una supuesta inferioridad física, moral e intelectual de lo que era la raza negra, por ejemplo. Y todo esto viene articulado a pasajes, por ejemplo, de la Biblia, por ejemplo, el referido a la maldición de Can, donde se dice que Can fue el hijo negado de Noé, ¿no? Por tanto, si es el hijo negado de Noé, era el negro. Entonces, ese negro, pues, estaba destinado a la esclavitud precisamente porque había sido una maldición en relación a lo que fue ese el hijo de Noé. Y ahí, a partir de ahí, se empiezan a relacionar supuestamente el origen de los etíopes y las etíopes, precisamente la maldición de Can. Es decir, en esta teoría monogenista lo que hay es una abstracción, representación a partir de ciertas lógicas de la fe, de cómo se interpretan ciertos pasajes de la Biblia para justificar precisamente el racismo. Y la Biblia, por ejemplo, está llena de imágenes de ese tipo y otras que se desprenden, por ejemplo, por qué el pecado, el demonio se representa de negro, por qué la paz, por qué Dios, por qué, o sea, todo lo bueno supuestamente tiene que ver con lo blanco, ¿no? Entonces se va fijando una serie de imágenes, de representaciones que también van sedimentando la lógica del racismo. Entonces podríamos decir que en esta teoría monogenista es basado fundamentalmente en la lógica religiosa a partir de lo que se establece en diferentes libros, ¿no?, de la Biblia. Ya más adelante, en esta discusión, y hay una película muy interesante que les recomiendo que vean, que es La controversia de Valladolid, está en YouTube, donde se recrean pasajes del debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda sobre si los indios tenían o no tenían alma. Acuérdense que eso fue uno de los debates fundamentales, ¿no? En el 1520 ya los indios americanos, decía Paracelso, por ejemplo, no tenían alma, pero en el 1537 ya el Papa Pablo III, en la bula Sublemus Deus, ya reconoce el carácter humano de los amerindios. Fíjense que siempre en el fondo está el concepto de humano y no humano, que como vimos con el texto de Grossfogel y la propuesta de Fanon, tiene que ver con el ser y el no ser, ¿no? Entonces, ya en el 1537, ese papa, digamos, había dicho,
son humanos, pero siguen siendo considerados como buenos salvajes, o sea, son buena gente, y acuérdense que eso es parte de la discusión que sostuvo Fray Bartolomé de las Casas, donde decía que eran buenos, que sí tenían alma, que eran hijos de Dios, pero que seguían siendo salvajes, ¿no? Y salvajes es un concepto que tiene que ver como muy relacionado con el tema de la naturaleza y no con una racionalidad que ya los europeos vienen a instalar, digamos, como parte de su superioridad. Entonces, como eran buenos salvajes, pues también se justificaba su explotación y la esclavitud a los que eran sometidos. Entonces, esto es un pasaje súper importante porque, repito, tiene que ver con el grado de humanidad y no humanidad que le daban a los indios en ese momento. Y digo indios a propósito, insisto, no que se llaman indios, sino que los colonizadores, Colón le puso de esa manera porque pensaba que había llegado a las Indias, ¿no? Entonces, frente a ese debate, es Fray Bartolomé de las Casas que propone la mano de obra africana, ¿no? Y a partir de allí, entonces, empieza lo que es el tráfico internacional de africanos y africanas. Insisto, la teología está basada fundamentalmente en que todos los negros entonces eran hijos de Cam y eran los hijos negados, el hijo negado de Noé, y se argumentaba que precisamente había nacido negro por una maldición, ¿no? Y en ese sentido había sido una decisión divina que todos los negros entonces estaban destinados a la servidumbre y a la esclavitud, que ya saben que eso se mantuvo durante muchos años, ¿no? Desde la tradición judeo-cristiana. Hay un tercer momento que Marx aborda en su texto, que es cuando empiezan los tipos y la taxonomía de clasificación en términos raciales, que fundamentalmente es a partir del siglo XVII y XVIII, que es lo que se llama el racismo científico. Entonces vamos a ver ahora algunos elementos claves de cuando se empieza a hablar de ese racismo científico, pero acordémonos que entonces desde la teoría decolonial el racismo comienza en el siglo XV. A partir de aquí, entonces, podemos ubicar lo que son las teorías poligenistas, es decir, hay todo un debate desde la pregunta ¿cuál es el origen de la humanidad? Entonces se empiezan a definir las razas con diferentes orígenes. Hay una importante cuestión aquí y es el contexto, mientras que antes de esto el saber, digamos, estaba centrado en la teología, ahora empieza con el movimiento iluminista, que fue un movimiento filosófico del siglo XIII, que se desarrolla en Francia, pero que luego, digamos, tiene un impacto hasta el día de hoy a nivel mundial. Ya hay una sustitución de esto de las creencias y de la teología por el tema de la razón, ¿no? Por tanto, eso permite lo que supuestamente es el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y esa ciencia tiene diferentes disciplinas, ¿no? Tendencias, y una de ellas es la raciología, que no es más que el estudio científico de las razas humanas, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a pensar cómo la humanidad podría ser dividida en razas, ¿no? Con base, obviamente, a genotipos y fenotipos. Ahora, ¿qué era lo que había? Si vemos lo que vamos a ver ahora, lo que había en esta lógica de la raciología era que había un prejuicio racial de los científicos, no era que digamos, el análisis estaba separado de los discursos racistas de los científicos, sino que todo lo contrario. Y a partir de ahí, entonces, las razas empiezan a ser concebidas como esas características, rasgos físicos que determinaban ciertas características culturales y morales de determinados grupos. Entonces, aquí hay una cuestión fundamental que va a ser importantísimo para el tema del racismo, y es que esas características y rasgos físicos que daban supuestamente características morales e intelectuales, entonces eran biológicas e innatas. Por tanto, aquí había una naturalización. Y la naturalización es muy importante porque cuando se habla, cuando nos referimos a la naturalización, estamos pensando que la biología parece una cosa tan natural que no se puede modificar, por ejemplo, ¿no? Y no se piensa que también, en términos de la biología o de la naturaleza, también es una cuestión construida a partir de los discursos como prácticas políticas, ¿no?
Entonces, es en este momento que empiezan todas estas teorías, como vamos a ver, que se le llaman poligenistas porque hay diferentes versiones o diferentes posiciones de lo que sería el origen de la humanidad y el origen de las razas y sus características. Bueno, hay un personaje que en el 1750, Georges Louis Leclerc, que es un escritor francés, se dice que de los primeros que empieza a utilizar la palabra raza, ya en este sentido, ¿no? A partir de diferencias morfológicas entre seres humanos, donde empieza a destacar lo que es la superioridad de algunas y la inferioridad de otras. Imagínense cuáles él cree que son las superiores y cuáles son las inferiores, ¿no? Hay otros personajes como por ejemplo François Bernier, que en 1684, también francés, empieza a hacer una clasificación, pero hay uno en particular cuyo texto impactó muchísimo, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, que es Carlos von Linné, o Linneo, como mucha gente le dice, que escribió en 1758 el texto El Sistema Natural, Sistema Nature, ¿no? Ahí él establece, digamos, 4 grupos raciales, el Homo europeos, que obviamente está en la cúspide de la pirámide, luego los Homos americanos, que a eso que le llaman pieles rojas, sobre todo de la experiencia de Estados Unidos, luego los Homo asiáticos, que serían los orientales, y obviamente, pues en la base de la pirámide estaban los Homo afer, que serían los negros. Y ahí va estableciendo entonces una serie de características, actitudes, etcétera. Si pueden, el libro puede aparecer también en internet, y ahí se va estableciendo Carl Linneo en Sistema Nature, establece una serie de características físicas y actitudes a cada grupo. Obviamente las más positivas para los primeros, los europeos, y las más negativas para los últimos, es decir, los afer, ¿no? Los negros. Hay un personaje muy importante en esta historia que es Arthur Gorbinot, que también fue un diplomático francés. Fíjense que Francia tiene mucho que ver en todo esto, que en 1853 escribió el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, donde también él establece 3 razas, la blanca, la amarilla y la negra, pero dentro de esas 3 razas, sobre todo en la raza blanca, hay unos subgrupos, y hay dentro de esos subgrupos, él dice que están los arios, que son los verdaderos creadores de la civilización occidental, ¿no? Y ahí están los alpinos de origen morgónico y los mediterráneos que son de origen africano. Pero una cuestión importantísima es que dice que los arios, los verdaderos creadores de la civilización, están en Alemania. Y es a partir de esta tesis de Gorbinot que otro personaje como Houston Chamberlain, que es un inglés nacionalizado en Alemania, empieza a utilizar estos argumentos para decir los verdaderos arios no están en toda Europa, sino que se encuentran en Alemania. Y es la base fundamental para el nazismo, ¿no? Que ustedes saben que fue una política racista de los nazis, que digamos, la base de todo esto es, digamos, sustentar la supremacía de lo que llamaban la raza aria, asumiendo a los judíos como seres inferiores. Esto dio lugar, pues ya saben lo que ocurrió a nivel mundial, que ocurre en 1933-1945, donde empieza lo que es el Holocausto, ¿no? Fundamentalmente dirigido hacia el pueblo judío, pero no solamente al pueblo judío, sino también hacia otras poblaciones. El Holocausto, aquí vemos algunas imágenes que seguro hemos visto en documentales, en películas, etcétera. Pues hubo un exterminio también de judíos, de polacos, de rusos, de húngaros, de austroalemanes, holandeses, franceses, checoslovacos, belgas, en los campos de concentración de todos estos que están aquí, ¿no? Y se dice que en el Holocausto fueron exterminados alrededor de 6 millones de personas, precisamente con base a la lógica del racismo, en este caso con base a la superioridad de la raza aria, ¿no? Luego, más adelante, por ejemplo, desde la antropología, Pritchard, que es un autor que empezamos a estudiar mucho, quien andamos por esa disciplina, y es un antropólogo francés que
sustentaba que Adán fundamentalmente había nacido negro. Y entonces la civilización es lo que va convirtiendo a la humanidad en blanco. Entonces aquí viene una idea que es la línea evolutiva, es decir, la lógica de mientras más cercana esta civilización se va construyendo a la lógica europea, ¿no? Pues va blanqueándose en otras palabras, y se va transformando en un estado superior. Y aquí, entonces, todo lo anterior más esto va construyendo lo que luego se va a llamar el determinismo racial, que no es otra cosa que explicar diferencias biológicas, ¿no? Naturales, atribuidas a las diferentes razas. Estos son algunos de los personajes, pero hay muchísimos, ¿no? Que podemos estudiar y podemos dar, digamos, hacer un rastreo de cómo se va conformando ese determinismo racial con base a la naturalización y a la biologización. Por ejemplo, aquí hay dos más, que como Louis Agassiz, que escribió en 1859 La diversidad de los orígenes de las razas humanas, un suizo, y Morton, que establece trabajaba fundamentalmente a partir del cráneo y los tamaños del cráneo para establecer quiénes eran las razas superiores y quiénes eran las razas inferiores, ¿no? Aquí están algunos de sus textos. En 1839 escribe Crania Americana y en 1844 Crania Aeptiaca, que también muestra, digamos, el prejuicio racial que tenían estos señores blancos, además, ¿no? Europeos y norteamericanos, con base al tema de razas. Hay otros dos que yo creo que son muy importantes en el establecimiento del determinismo racial, que es Charles Darwin a partir de 1859 y su alumno Spencer en 1864, que empiezan a hablar de lo que sería lo que hoy le llamamos la teoría de la evolución y la eugenesia, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya habla de la supervivencia de los más aptos. ¿Quiénes son aquellos que van a sobrevivir en la humanidad, ¿no? Obviamente, otra vez vemos aquí la lógica de la superioridad racial en esta teoría de la evolución y de la eugenesia, y ellos decían que las supuestas razas superiores, es decir, las europeas, serían quienes dominarían y sustituirían a las inferiores por un determinismo biológico. Fíjense que todavía se mantiene la lógica de que es la biología, que es una cuestión natural, que precisamente permite a algunas razas superiores sobrevivir. Y esos son elementos que van combinándose para continuar con la lógica de la explotación, para continuar la lógica de la esclavitud en muchos lugares, ¿no? Entonces, parte de la sustentación de Darwin y de Spencer era que precisamente porque las supuestas razas superiores iban a sobrevivir, las razas inferiores entonces deberían ser eliminadas para poder lograr esa evolución de la humanidad. Fíjense que todavía tenemos ideas sobre eso, ¿no? A pesar de que eran estos tiempos. Hay otra cosa muy importante desde la filosofía, ¿no? Estos filósofos como Voltaire, que fue el que propuso, por ejemplo, el pacto social, esta lógica que hoy tenemos de la ciudadanía, de la democracia y todo eso, pues este señor donde se inspiran, digamos, los criollos de nuestros países, cuando se hicieron república, pues estaba muy ligado, por ejemplo, al comercio de esclavos. De hecho, Voltaire tenía esclavos por ejemplo, una de las frases que él utiliza es: el negro es de una especie diferente a lo humano. Fíjense que todavía sigue basándose en la idea de humano y no humano, y bastante inferior, son más simios que humanos. O sea, aquí ustedes ven que empieza a establecerse una relación entre las personas negras con el tema de la animalización, ¿no? El otro, Montesquieu, a quien se le debe la separación de los poderes, también decía: es inconcebible que Dios hubiera dado un alma, mucho menos un alma buena, a un cuerpo tan negro y tan repulsivo como el de un negro. Recordemos que esta gente también estaba muy ligada al comercio de esclavos, ¿no? De hecho, los iluministas, muchos de ellos tenían negocio
de esclavos en las colonias, fundamentalmente en el Caribe, donde vamos a ver en este curso que el Caribe fue importantísimo en términos de que fue el primer laboratorio eh, de la colonización, ¿no? Por su parte, Kant, por ejemplo, decía lo siguiente: la humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca, los hindúes amarillos poseen una menor cantidad de talento, los negros son inferiores y en el fondo se encuentran una parte de los pueblos americanos. También planteaba cómo los blancos encarnaban todos los talentos necesarios para la cultura de la civilización, decía, ¿no? Solo ellos podrían producir cambio y progreso, solo ellos podían obedecer y liderar. En la raza blanca se condensaba la más alta perfección. Entonces, fíjense que aquí vemos, por un lado, el tema de la inferiorización de algunas razas, ¿no?, que no son europeas. Vemos también la lógica de la perfectibilidad y vemos también la idea de la civilización y el progreso como parte intrínseca de lo que supuestamente estas razas deberían hacer. Entonces, viendo esto, que solamente aquí le pongo algunos ejemplos, así que son muy importantes para ver tanto el impacto de la religión como también el impacto de la ciencia y la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos definir el racismo, no? El racismo es una construcción social, precisamente es una construcción social porque no es nada natural, es construido por tanto los científicos, los teólogos, los colonizadores, los conquistadores, para poder justificar esto, ¿no? Entonces es una construcción social que está anclada en los procesos de colonización. No podemos perder de vista que fue en ese proceso, como diría Aníbal Quijano, que empieza esta clasificación social racial de la humanidad, ¿no? Y que luego entonces se consolida con el surgimiento de los estados nacionales en Europa, pero que luego se traslada, digamos, a otros lugares del mundo, a otras zonas del mundo, porque acuérdense que los estados nacionales al final fue la organización impuesta por Europa al resto del mundo, ¿no? Por eso se habla de sistema mundo, que no solamente es una experiencia particular, sino que eso se articuló a nivel mundial, ¿no? Donde el eurocentrismo, el euronocentrismo es fundamental para entender esto. Entonces se impone precisamente desde un imaginario civilizatorio, es decir, quienes sustentarían la civilización, el progreso, y empiezan entonces a racializarse los pueblos. Cuando estamos hablando de racialización, es una intención política de marcar a partir de supuestamente una raza que se considera inferior en este caso. Y obviamente el racismo corresponde a esa idea de raza que ya hemos visto que no es más que una estructura ideológica. Por eso en general decimos la idea de raza, no decimos la raza porque la raza no existe, sino la idea de raza, la ficción de la raza, ¿no?, que empieza en la conquista, en la civilización de esto que se llamó América, ¿no? Entonces, como dice Quijano, y lo cito, la raza entonces se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad, que es lo que luego va a dar lugar a la colonialidad. O sea, tanto en la colonización como en la colonialidad contemporánea, la raza es fundamental para entender esa jerarquías que se establecen en el mundo, ¿no? Entonces, esto, como vimos, se relaciona con el desarrollo de las ciencias naturales durante la Ilustración, donde empiezan entonces estos sistemas clasificatorios a partir del mundo natural, ¿no? Y empieza a establecerse diferenciaciones entre lo que supuestamente son atributos de una raza y de otra, teniendo obviamente pues los europeos por encima. Por tanto, la raza es un invento, y esta palabra me gusta mucho porque, digamos, contiene lo que es la ficción y contiene lo que es la idea, ideología construida, ¿no? Es un invento fundamentalmente de Occidente y de la gente moderna, es decir, del Occidente que ya hemos visto eurocentrado, ¿no?, que crea ese otro que pues está muy por debajo de humanidad según esta versión.
Entonces, solamente para recordar, todo esto está ligado a la esclavitud, digamos, como modo de producción, está ligado también a la expansión capitalista, donde esa acumulación originaria, como le llamó Marx, ¿no? Estaba basado precisamente en la explotación de los esclavizados y esclavizados, primero los indígenas y luego los africanos y africanas, que trajeron forzosamente, donde se consideraban que eran pura mercancía, es decir, era algo como una cosa, ¿no? Y por tanto se necesitaba para aumentar el capital fundamentalmente de los europeos. Esto es muy importante porque cuando, por ejemplo, desde la teoría marxista se hace un análisis sobre el modo de producción capitalista, muchas veces se deja por fuera a este proceso de la colonización esclavista, donde la esclavitud de hecho era un modo de producción, y la izquierda que se basa en ese marxismo ortodoxo muy pocas veces toma en consideración este proceso. Y como les decía, esto empezó fundamentalmente en las plantaciones coloniales, donde el Caribe, sobre todo el Caribe insular, fue súper importante, y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, tanto con la tragedia, digamos, que implicó este modo de producción esclavista en el Caribe, empezando por la isla de Haití, que hoy comparte Dominicana y Haití, dos estados nacionales, y luego se va extendiendo a otras islas del Caribe y a otros lados de lo que hoy se llaman las Américas. Pero también el Caribe fue el primer laboratorio de una lucha que acabó con ese régimen esclavista, el régimen colonial, y creó un Estado nacional por parte de los esclavizados, que fue Haití, ¿no? Y por eso el mundo le pagó con creces a Haití, a tal punto que hoy es de los países más empobrecidos del hemisferio al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos dicho, este racismo cae fundamentalmente en los grupos que han sido oprimidos desde la época de la colonización, y se basa fundamentalmente en la naturalización y la biologización, que yo creo particularmente que es una de las cosas que la gente todavía piensa, ¿no? Porque, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? ¿Por qué los negros en general hablan fuerte? ¿Por qué los negros en general hacen deporte? ¿Por qué o sea, y asumen que eso es una cuestión biológica y natural? No se hace un análisis mucho más estructural de por qué todo esto tiene que ver precisamente con esta historia de la esclavitud que estamos diciendo. Entonces, a partir de ahí ha habido muchísimos tipos de racismo, tipologías. Eso no quiere decir, o sea, esto es una cuestión más bien metodológica, ¿no? Pero tanto los tipos de racismo, todos están ligados, todos están relacionados, ¿no? A mí no me gusta mucho hacer esta clasificación, pero metodológicamente es bueno también identificar cosas. Por ejemplo, cuando se habla del racismo estructural, ¿no? Que es muy importante, porque cuando estamos hablando de racismo estructural no estamos hablando de un racismo interpersonal, sino que se sostiene en diferentes estructuras de esto que llamamos del sistema mundo, desde el Estado, desde la educación, desde los sistemas educativos, desde las iglesias, etcétera, ¿no? Desde la familia, por ejemplo. Entonces aquí, cuando hablamos del racismo estructural, tiene que ver con la opresión, la desigualdad racial, ¿no? Que es un componente clave promovido por las instituciones principales de ese sistema mundo y por formas hegemónicas del conocimiento, de la cultura, de la religión, del lenguaje, de la llamada civilización occidental. Y esto, por ejemplo, cuando vemos que la relación que existe entre los lugares más empobrecidos de nuestros países y la gente afro, la gente indígena, ¿no? Vemos ahí cómo hay una relación entre el espacio-lugar con el empobrecimiento, y también quiénes son aquellos grupos que se ubican en estos lugares, que han sido históricos, ¿no? Eso es parte del racismo estructural, pero también las pocas oportunidades que tiene la gente afro, la gente indígena, a entrar en las universidades, a ser profesores, a asumir, digamos, una serie de papeles sociales más legitimados en la sociedad. Eso también tiene que ver con el racismo estructural. Es decir, es toda esa desigualdad que se va provocando en las diferentes, diferentes órdenes, ¿no? Tiene también que ver con lo simbólico, tiene también que ver con el tipo de saber que se valida, etcétera. Esa estructura, digamos, sostiene tanto instituciones como también cuestiones discursivas y simbólicas.
A partir de ahí también, también se habla de racismo institucional, que más o menos tiene que ver con lo anterior. Y es ya cosas muy concretas, por ejemplo, de instituciones particulares, como el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de conocimiento que se da en las escuelas, las universidades, en general no tiene que ver con las historias de la gente afro, la gente indígena, ¿no? A pesar de que en Colombia existe la cátedra, pues ya ustedes saben mucho más que yo las dificultades que se ha tenido sobre la cátedra afrocolombiana de aplicarlo en la mayoría de las escuelas, ¿no? Pero también tiene que ver con el mercado de trabajo, es decir, cómo la mayoría de los trabajos informales, quienes los sostienen han sido fundamentalmente los grupos afros, indígenas, campesinos, populares también de nuestros países, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de la salud, pero también, por ejemplo, cómo, y aquí hay una foto que dice mucho de esto, y es como la militarización de la vida está dirigida fundamentalmente también hacia la gente afro de nuestros territorios, ¿no? Y indígenas también. Si no, veamos cuáles son los líderes sociales en general que están asesinando en nuestro país, en Colombia, pero también en muchos de los otros países. Está también ligado a un racismo institucional y estructural en ese sentido, ¿no? También otra clasificación importante que se hace de racismo epistémico, que tiene que ver con cuál es el tipo de conocimiento que se produce, para qué, ¿no? ¿Quiénes? Y esto está basado mucho en cómo esas instituciones occidentales, como las universidades, los sistemas escolares, hay unas versiones eurocéntricas de la historia, de la cultura, de la espiritualidad, del lenguaje, que obviamente eso sirve para sostener lo que es la supremacía blanca, ¿no? Y que implica una desvalorización, una marginación de aquellos conocimientos que son producidos precisamente por aquellos grupos que han sido subalternizados, discriminados históricamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la lógica de la estética, que lo bello, que no es lo bello, la religiosidad, cuál es la religión que prevalece sobre otras, fundamentalmente la judeocristiana, otras religiosidades, por ejemplo, afro, como el candomblé, etcétera, el vudú, etcétera, son asumidos como que son parte del demonio, ¿no? Y de hecho son eliminadas, o si no, en muchos casos, pues, están perseguidas, inclusive por la policía, ¿no? Entonces, estos racismos epistémicos tienen que ver con cómo los conocimientos que están en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, son desdeñados, como que no son, y cuando se reconoce, por ejemplo, las universidades son asumidas como testimonio, ni siquiera como teoría, ¿no? Como parte de la materia prima para que otros y otras, sobre todo blancos, hagan sus tesis en maestría y en doctorado, por ejemplo. Hay otro tipo de racismo, como el racismo cultural, que también tiene que ver con esas expresiones culturales que son cotidianas, que son colectivas muchas veces, de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, y otros también no son, digamos, considerados como parte de la alta cultura, sino de una cultura popular que también no es reconocida, ¿no? Y también está el racismo simbólico, que atraviesa todo, ¿no? El racismo está lleno, el racismo estructural, de simbologías. Eso que les hablaba, cómo Dios se representa como blanco, cómo Jesucristo también cada vez lo blanquean cada vez más desde la religión, pero también en los libros de textos, ¿no? Las imágenes que se encuentran ahí, pues cuando aparece una persona negra, pues es o en la cocina o es haciendo deporte, no hay otra posibilidad de pensar que la gente negra hace otra cosa, sino con base a esos estereotipos que se han creado históricamente, ¿no? Y bueno, ahí se desprenden otros conceptos importantes, por ejemplo, como la xenofobia, que tiene que ver fundamentalmente con la fobia o el rechazo al extranjero, al inmigrante. Eso se ve mucho aquí con las y los venezolanos, ¿no? Que dicen que se están robando los trabajos de la gente colombiana. Allá en Dominicana se dice en relación a los haitianos, por ejemplo, la gente odia a los haitianos porque son más negros, más negras, y además se dice que están robándole los trabajos a los y las dominicanas, cosa que no es cierta, porque precisamente la gente haitiana, pues, en Dominicana hace un trabajo que los dominicanos no quieren hacer,
que es, por ejemplo, el trabajo en la caña de azúcar, ¿no? Que es una derivación de las plantaciones coloniales. Entonces, es una lógica bastante jodida, ¿no? En ese sentido, que no es cierta, sino que lo que busca es justificar el tema del el racismo en torno, y en este caso, el racismo anti-haitiano. Esto va ligado al prejuicio, que no es más que una opinión preconcebida que una tiene sobre la gente. Esa opinión preconcebida no es solamente individual, sino que, como hemos visto aquí, pues se va creando históricamente esa negatividad hacia ciertos grupos precisamente por el impacto que han tenido las instituciones, por el impacto que han tenido la ciencia, la religión en la gente. Eso no quiere decir que la gente no es responsable del racismo, sino que hay que entender que no se trata solamente de una posición individual, sino una posición que ha sido construida históricamente y colectivamente también. Y entonces, cuando hablamos de discriminación, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de esa diferenciación que se hace en tratos diferentes, por ejemplo, hacia una persona, sea por cuestiones de raza, de sexo, de ideas políticas, de religión. Es decir, es la idea que está basada en el prejuicio, obviamente, de que por tú ser negra, por tú ser negro, indígena, gitana, etcétera, entonces hay un trato casi naturalizado de que deben hacer una diferenciación contigo. Y en general, esa diferenciación, pues obviamente es negativa, ¿no? Cómo te tratan en migración, cómo te tratan en la calle, cómo te tratan en la escuela, cómo te tratan en el Estado, eso tiene que ver también con la discriminación. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de racismo, el racismo es una cuestión mucho más compleja que la discriminación misma, es decir, y lo digo porque en general muchos movimientos sociales trabajan con base a la discriminación, es decir, base al efecto del racismo, pero el racismo es una episteme de la modernidad. Cuando hablamos parte del episteme de la modernidad, que fue construida con base a esa idea de que Europa era el centro, ¿no? Y que eso tuvo que ver, como hemos visto aquí, con el tema de la ciencia, con la religión, etcétera, pero era parte, o sea, sin el racismo, sin esta diferenciación y esta jerarquización, no fue posible pensar que Europa haya sido el centro. Por tanto, el racismo implica, primero, como objeto de estudio, una complejización, ¿no? No solamente por sus efectos, sino cómo se fue construyendo. Y este ejercicio que hemos hecho, corto ejercicio que hemos hecho ahora sobre la idea de raza, es importantísima, ¿no? Para poderlo entender. Y luego, entonces, sí, ahí podemos hacer, entonces, cuáles son los efectos de todo eso que es parte de la colonialidad, como por ejemplo, las discriminaciones que mucha gente, digamos, es víctima, ¿no? En este momento. Para una acción antirracista es importantísimo hacer esta historización, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que el Estado haga una serie de políticas públicas que favorezca a la gente negra, y eso lo vemos, por ejemplo, con el multiculturalismo, ¿no? Que en el 90, eso lo vamos a ver en una de las sesiones, pero a partir de los 90, en muchos lugares de América Latina se empezó a decir, estamos en un estado pluricultural, ese multiculturalismo étnico, digamos, permitió un reconocimiento cultural de muchos de los grupos que antes no eran tomados en cuenta en la nación, en el Estado Nacional. Sin embargo, ha habido políticas que dicen, sí, es cierto, ellos son parte de nuestra nación, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que en la realidad el racismo es mucho más estructural, es decir, todavía se mantiene el racismo de forma muy cabrona, tanto en el Estado mismo como en otras instituciones, en el conocimiento, es decir, se mantiene el racismo epistémico, se mantiene el racismo simbólico, se mantiene un racismo que además es militarizado, es decir, que el efecto de esta concepción de considerar a unos humanos y no humanos todavía pervive. Y eso es una de las cuestiones que lo podemos ver perfectamente hoy, insisto, es en los asesinatos de los líderes sociales de las comunidades que precisamente están en esos territorios que son racializados, que han sido racializados históricamente, como el Cauca, donde hay mucha gente afro, mucha gente indígena, y que está lleno de asesinatos y esta lógica militar y de la guerra que se establece ahí.
Entonces, esto es un debate que vamos a hacer en el curso porque una de las cosas que yo quiero traer aquí para debatir es cuáles son aquellas, y eso es una pregunta que voy a dejar abierta, cuáles son aquellas acciones que realmente van directamente a combatir el racismo y cuáles son aquellas acciones que van directamente a combatir la discriminación racial. Entonces, lo dejo aquí por ahora. Vamos a seguir en el curso, digamos, abordando este tema que es muy complejo, pero yo creo que nos va a ayudar mucho a, digamos, a particularizar, a etnografiar las particularidades del racismo en esta sesión que viene ahora, que yo tengo mucha expectativa, espero que ustedes también. Entonces, pues eso, nos vemos el sábado y esta sesión era, este video más bien, era solamente para sistematizar un poquito algunas de las cosas que se me quedaron sueltas en la clase pasada, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos el sábado.